Móvil RTVC. 7 de la mañana, 14 minutos. Nuestra móvil está recorriendo las calles de Bogotá permanentemente. 95.9 FM, la frecuencia de Radio Nacional de Colombia aquí en la capital de la República. Y vamos con Camila Navarro porque ella está a esta hora con un invitado allí en las calles de Bogotá. Camila, ¿con quién se encuentra? Hola Juan, muy buenos días. Los saludo en este momento desde el norte de la ciudad. Estamos con el doctor Carlos Álvarez, él es epidemiólogo, infectólogo, y justamente estamos con él porque vamos a hablar del último reporte del Instituto Nacional de Salud que está saliendo semanalmente, es decir, el reporte del 1 al 7 de julio. Con este reporte, en comparación a las semanas pasadas, siguen incrementando los fallecimientos. Exactamente se confirmaron 172 muertes por el virus, la mayoría de ellas mayores de 70 años, y también sobre los contagios, aunque no aumentan notablemente en comparación a la semana pasada, sí se confirman más de 23.000, la positividad está en alrededor de 18%. Por eso estamos con el doctor Carlos Álvarez. Doctor, bienvenido a Señal de la Mañana, y hablábamos hace algunos días de ese quinto pico de contagios en el país. Ya se está presentando, ¿qué podríamos decir? ¿Que se puede esperar que aumenten más los contagios, aumenten más los fallecimientos? Buenos días. Sí, definitivamente estamos en un quinto pico epidémico basado en las cifras que estamos teniendo en contagios y en las personas fallecidas. Recordemos que las personas fallecidas ocurren 2 semanas después de que empiecen a incrementar los casos. Y definitivamente lo que estamos viendo en este quinto pico epidémico es un incremento importante de casos que proporcionalmente no va de la mano con el número de personas fallecidas hospitalizadas comparado con los picos anteriores. Pero no es un tema menor, no podemos olvidar que mueran 150 colombianos, ciudadanos del país a causa de este virus en una semana. Entonces, por lo tanto, sí es importante que lo que dependa de crecimiento de las próximas semanas, especialmente en contagios, es mucho de lo que nosotros hagamos o tengamos medidas de prevención en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no tenemos medidas de autocuidado, no nos vacunamos, pues probablemente vamos a ver que estos picos se prolongan en el tiempo, y lo que quisiéramos es que los picos fueran más cortos. Para ello, supremamente importante en este momento el autocuidado. Cuando hablo del autocuidado, no es otra cosa lo que ya hemos aprendido: lavarnos las manos y especialmente el uso de tapabocas en espacios cerrados. Doctor, justo sobre ese uso de tapabocas a inicio de la semana, el Ministerio de Salud ha sido un llamado utilizaron la palabra un uso inteligente del tapabocas. En este momento, por ejemplo, yo tengo el tapabocas porque tengo síntomas respiratorios, pero ¿qué tener en cuenta para hacer ese uso inteligente cuando nos han dicho y se venían flexibilizando esas medidas del tapabocas, de uso voluntario del tapabocas? Sí, yo creo que cuando hablamos del uso inteligente no es otra cosa que utilizar el sentido común de lo que ya hemos venido aprendiendo. Y básicamente, ¿en qué consiste? Si yo tengo factores de riesgo para tener una complicación por el virus del SARS-CoV-2 o por otros virus respiratorios, pues debo utilizar tapabocas porque tengo más riesgo de complicarme en el caso de que me contagie. En ese sentido, las personas mayores de 50 años, las personas que tienen comorbilidades o condiciones clínicas como diabetes, las embarazadas, supremamente importante, las embarazadas, recordemos que la primera causa de muerte el año pasado fue causada por COVID-19 en este grupo poblacional. También las personas diabéticas, las personas hipertensas, las personas que tengan las defensas bajas, pues utilizarlo en este momento que estamos en una época de lluvias y que tradicionalmente sabemos que en la época de lluvias circulan más virus respiratorios. No porque en el agua esté el virus, sino pues sencillamente cambia nuestro comportamiento, es más difícil estar con espacios bien ventilados y eso hace que podamos tener mayor circulación de estos virus. Por eso, en este momento es importante que en los espacios cerrados, cuando estemos con personas con las que no convivimos, pues utilicemos tapabocas. Eso es el sentido común. Yo digo que no te necesita una resolución o un decreto para utilizar ese sentido común. Fíjate, por ejemplo, que nosotros ya hemos aprendido que cuando salimos en la mitad del día, cuando hay un sol importante, utilizamos bloqueador solar porque sabemos que eso nos previene de un potencial cáncer de piel en un futuro. Eso ya lo hacemos rutinariamente. Entonces, así como ya sabemos esto, también sabemos que el tapabocas tiene un papel fundamental en este momento en el cual está circulando de forma importante el virus. Puede que más adelante cambie esa circulación y puede que cambie la indicación del uso de tapabocas, pero en este momento es importante que lo recordemos. La siguiente pregunta la tienen mis compañeros desde Mesa, doctor. Sí, doctor Álvarez, ¿cómo leer esas cifras de esta semana que dan cuenta de un incremento de las muertes, pero una baja en el número de contagios? ¿Eso a qué se debe?
Pues podría ser una buena noticia, aunque hay que mirarla con mucha precaución. Podría ocurrir por dos cosas. Uno, porque las personas definitivamente que lo estamos viendo, a veces están con síntomas respiratorios y no consultan, sencillamente consideran que puede ser otro virus o que comúnmente lo que decimos los colombianos es una gripa, que la gripa pues en este momento puede ser COVID-19 para tenerlo presente. Y entonces no se hacen pruebas y por eso puede ser que el número se estabilice. La otra que podría ser, y a eso me refiero con la buena noticia, es que definitivamente se empiece a estabilizar el número de contagios, que también podría pasar, y eso nos podría mostrar que en unas 2 semanas empecemos a ver nuevamente una disminución de las personas fallecidas. Sin embargo, como vemos en este momento, y como decía hace un rato, la manera para evitar que ese contagio siga creciendo, pues depende de lo que estemos haciendo en este momento. Y como tú estás planteando, si tienes síntomas respiratorios, colócate el tapabocas, porque puede ser que sea influenza o puede ser sincitial respiratorio o adenovirus, pero puede ser SARS-CoV-2. Y sabemos que tiene importancia especialmente en los grupos que ya comentamos. Algo supremamente importante, la vacunación no es un antídoto. Si yo me vacuno hoy, no quedo protegido mañana, pero es importante que nos vacunemos, especialmente con el 3er y 4.er refuerzo, ahora que circula esta variante Omicron, que es mucho más resistente a las defensas generadas por las vacunas, y por esto es importante para que dentro de 2, 3 o 4 semanas estemos protegidos y de esta manera empecemos a cortar esa curva epidémica que estamos viendo. Hablemos del subregistro. Sabemos que desde hace un par de meses no se le hacen pruebas a todos los grupos poblacionales, sino simplemente a menores de 3 años y personas mayores de 60 años. Esto sin duda genera que no sepamos cuándo tenemos COVID-19 o cuándo es una simple gripa. ¿Se tiene un estimado de cuánto sería el subregistro, el porcentaje de subregistro de casos de COVID-19 en nuestro país? Sí, ahí solamente hago una aclaración en que también las personas entre 4 y 59 años pueden hacerse la prueba. Lo que pasa es que tienen que hacerse con prescripción médica y tienen que acercarse al servicio médico para que, si el médico lo considera, haga la prueba. Pero sí hay una disminución del subregistro, y eso básicamente desde el cambio de los lineamientos en enero, que justamente se hace pensando en la misma oportunidad para los grupos de mayor riesgo. Aquí algo es importante, que puede haber un subregistro de 4 o 5 veces, es decir, el número de casos podría ser 4 o 5 veces mayor al que estamos viendo. Esto pues es de forma teórica, pero lo importante acá es que en este momento es posible que lo que más nos interese desde el punto de vista epidemiológico no solamente es el número de contagios, sino el número de personas hospitalizadas en sala general y en cuidado intensivo, que es lo que se debe monitorizar de manera más estrecha. Y en este momento hemos visto, como les decía al comienzo, que hay un cambio en la proporción. Afortunadamente, un incremento de casos, pero ese número de personas hospitalizadas que terminan en cuidado intensivo, pues es menor en proporción. Sin embargo, ese es el número que también nos debe preocupar, porque sabemos especialmente que las personas que van a cuidado intensivo, un porcentaje no despreciable fallece. Doctor, muchas gracias entonces por esas recomendaciones. En general tenemos el uso de tapabocas, la vacunación y esas medidas de prevención. Ante este aumento de contagios, de fallecimientos también confirmados de COVID-19, en este momento ya también cerrando, más de 25.000 casos activos se registran en el país, y además, como de este incremento, tenemos ese otro pico de infecciones respiratorias que se está viendo en las diferentes regiones de nuestro territorio. Señal de la mañana, conectados con Colombia.